Quiero saludar a la familia nazarena en este día muy especial que estamos celebrando Semana Santa. Un día único en que recordamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la oportunidad que me dan para compartir la palabra. Saludos a todos nuestros líderes y toda la iglesia en general. Hoy quiero compartir acerca de la misericordia de Dios. Jeremías, en su libro de Lamentaciones, dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. 3, 22 y 23. Como sabemos, Dios es bueno y nadie es como Él. Dios es incomparable y único. Isaías, hablando de la grandeza del Señor, dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? He aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimados en menos que nada. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Isaías capítulo 40, 12 al 28. Reconocemos que Él y solo Él es el gobernante supremo y universal. Dios es eterno e inmutable. Él no cambia, no pasa, no muda. Moisés en su Salmo 90 decía: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este es el Dios que es el Dios, el yo soy. Este Señor, dice la Biblia, que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sin embargo, este Dios incomparable es inmensamente misericordioso. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Lamentaciones 3:32. La misericordia de Dios nos deja asombrados. Bueno, misericordia significa tener compasión. Viene de la combinación de dos palabras: mísero y cardia, lo que significa amor por el miserable. Denota una combinación de justicia y amor, lo que indica la disponibilidad de Dios para socorrer al oprimido y perdonar al culpable. Misericordia es compasión en acción. Dos asuntos hablaré hoy. Primero, la soteriología. La soteriología viene de dos palabras griegas: sotería, que significa salvación, y logos, palabra o estudio. La soteriología es la rama de la teología cristiana que trata de las doctrinas de la salvación. Por eso, en primer lugar, hablemos de la expiación. La muerte de Cristo en la cruz expía el pecado del hombre como sustituto condicional por el castigo merecido. Recuerden que el pecado exigía castigo. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53:10. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. La expiación es vicaria, sustitutiva y suficiente para todos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La salvación es necesaria por el pecado. Cristo tomó y llevó nuestros pecados en la cruz.
Isaías 53, 5 y 6. La expiación es anunciada en los sacrificios del Antiguo Testamento, en las predicciones de los profetas. La expiación es denominada propiciación en la Biblia. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solo por los nuestros, dice el apóstol, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Juan el Bautista en su momento ya dijo del Señor Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Eso es con relación a la expiación. Hablemos en segundo lugar de la redención. Es la salvación del pecado. Redimir significa comprar. Es un término de los negocios que indica pagar para comprar. El Espíritu Santo administra y aplica el plan de redención comprada por Cristo. La Escritura dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Hay beneficios incondicionales de la expiación de Cristo, tales como la continuidad de la raza, la posibilidad de ser salvos, la gracia preveniente que guía al arrepentimiento, el aporte de Jacobo Arminio, la salvación de los infantes, la intercesión continua de Cristo en el cielo. Pero también hay beneficios condicionales de la expiación. Estos son dos: el arrepentimiento por un lado. El arrepentimiento por el pecado cometido es esencial para la salvación. El arrepentimiento se prueba mediante el dolor santo por el pecado. Cuando Pablo predicó en el Pentecostés, en ese día, dice la Biblia que al oír esto se compungieron de corazón. Otra versión dice que la palabra de Pedro traspasó sus corazones. Hechos 2:37. También se prueba por el abandono del pecado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, decía el profeta, Mateo 3:8. Este giro del pecado hacia Dios se llama conversión. Así que, decía el apóstol Pedro, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Convertirse es volver a Dios. Hechos 3:19. En segundo lugar, la fe. La fe es el otro beneficio condicional para la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo es salvo, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice San Juan 3:36. Así que la salvación es gratuita, porque es por gracia, pero es condicional. Efesios 2 dice pues 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe en Jesucristo debe llevarme a confesar dos cosas. En primer lugar, confesar mis pecados a Dios. Y en segundo lugar, confesar a Cristo para mi salvación. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Los beneficios de la muerte de Cristo para la humanidad son incomprensibles, eternos y efectivos. Así pues, la salvación de Dios, soterios, incluye 4 obras perfectas. Primero, la justificación. La justificación es el acto judicial y benigno de Dios, que declara al pecador arrepentido perdonado, sin culpa, librado del castigo y aceptado como justo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Para que nosotros fuésemos justificados, Cristo tuvo que hacerse pecado por nosotros en la cruz.
Ahí se realizó este beneficio, esta gracia, este acto de misericordia. Lo debemos a Dios y nunca lo podremos pagar. En este acto surgió la reconciliación con Dios, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados, dice la palabra, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos, reconciliaos con Dios. Y este es el momento y el tiempo para que cada persona que no ha tenido la experiencia de salvación se reconcilie con Jesucristo. Debemos hacerlo ya, en este momento, para nuestra bendición, para que sean borrados nuestros pecados y para que Dios envíe tiempos de refrigerio, de paz, de bendición, de sanidad a nuestra vida y a nuestra tierra. La salvación no solo incluye pues la salvación de nuestros pecados, sino también la salvación futura de nuestra vida. Pues estando ya, dice, reconciliados con Dios, por su muerte, mucho más seremos salvos de la ira. Romanos 5, 9 al 11. En segundo lugar, la regeneración. La regeneración es el cambio producido por el Espíritu Santo por medio del cual el ser humano nace de Dios. La regeneración es el acto benigno de Dios en el cual Él imparte vida espiritual a nuestro espíritu muerto. Dice la palabra del Señor que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y lo acepta, es hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así es todo aquel que nace del Espíritu, le dijo el Señor a Nicodemo. Juan 3, 7 y 8. Al ser regenerado, pasa de muerte a vida. Juan 5, 24. Es hecho nueva criatura. 2 Corintios 7, 5, 17. Llega a ser hijo de Dios. Juan 1, 12. Y recibe una nueva naturaleza. 2 de Pedro 1, 4. Las evidencias de la regeneración son el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí es donde tenemos la seguridad de nuestra salvación. Romanos 8, 16. Victoria sobre el pecado. El sobreabundante amor de Dios. Otras evidencias es el amor por la palabra de Dios, el amor por otros cristianos, el amor por los inconversos, el gozo espiritual, la paz con Dios. Hablemos entonces, en tercer lugar, de la adopción. La adopción es el acto benigno por el cual Dios declara que somos hijos de Dios y nos recibe en su familia y nos concede el privilegio de filiación. Romanos 8, 15 al 17 y Gálatas capítulo 4, 5 al 7. Ya es grande el privilegio de ser hijos adoptados de Dios. Y aún más, nos ha hecho herederos de Dios, imagínense, y coherederos con Cristo. Dios es nuestro Padre. Ya somos de la familia de Dios, Efesios 2, 19. Jesucristo es nuestro hermano, Hebreos 2, 11. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, y el Espíritu Santo es nuestro guía, consuelo, y el que nos selló para el día de la redención. Efesios 1, 3, 13 y 14. A esta obra de Dios que Jesús logró en la cruz y el Espíritu Santo lo aplica al que cree y se arrepiente, estas obras que estamos hablando de la justificación, regeneración y adopción, se conoce como la gracia salvadora. También se conoce como la santificación inicial o primera obra de gracia. Esta es una obra concomitante que sucede a la vez, al mismo tiempo, que la persona se arrepiente de sus pecados. Si cree en Jesucristo, Dios lo está perdonando o justificando, lo está regenerando y lo está recibiendo como su hijo. Y a lo que sigue, a la santidad, se le conoce como segunda obra de gracia. Entera santificación, bautismo con el Espíritu Santo, santidad cristiana o perfección cristiana.
los nombres que le dieron Juan Wesley y los teólogos americanos. Hablemos entonces, en cuarto lugar, de la santidad. Primero, la entera santificación. Es conocida como llenura del Espíritu. Ocurre en un momento subsecuente a la regeneración, cuando el creyente se rinde ante el Señor en consagración a Dios, por un lado, entregando su cuerpo, su voluntad, Romanos 12, y su ego, Gálatas 2:20. También cuando se rinde en fe, cuando cree y quiere al Espíritu Santo que lo llene por completo, entonces es santificado en un instante. Esta obra de santificación es instantánea. En un acto de Dios, en un acto de fe, Dios limpia el corazón y la mente del pecado original. Efesios 4:22 al 24. Llena con el Espíritu. Por eso se conoce como el bautismo con el Espíritu Santo. Efesios 5:18. Le da poder. Hechos 1:8. Y le da sus dones. Efesios 4:11. En segundo lugar, la santidad progresiva. Se refiere al crecimiento en madurez espiritual, hasta reflejar el carácter de Cristo. Gálatas capítulos 5, 22 y 23, donde dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, humildad, bondad, mansedumbre, templanza. En esta obra morimos al egoísmo, a la carne, para que Cristo viva en nosotros. Es un nivel de perfección cristiana superior, de obediencia y amor al Señor. Tenemos que crecer a la estatura de Cristo. Entonces, un corazón regenerado y transformado es santo y generoso, compasivo, firme, dado a la oración, amoroso. Un cristiano así está preparado para todo, para vivir aquí en victoria y para ir al cielo. A este tipo de cristianos se le conoce, de cristianos se le espera la glorificación o la santidad final en el cielo, después de muertos. Todo lo que hemos visto hasta aquí y lo que sigue es gracias a la misericordia de Dios. Por eso, en segundo lugar, hablaré de la escatología. De la escatología. Si bien es cierto, la escatología estudia la salvación de Dios en el pecador y en el creyente, es decir, lo que Dios ha hecho, la escatología estudia lo que Dios hará en el futuro. Escatología viene de dos términos griegos: escatos, que significa últimos o últimos acontecimientos, y logos, que significa estudio o conocimiento. Entonces, la escatología es el conocimiento de lo que sucederá al final de la historia del mundo. Siendo así, hay mucho que ver. La escatología es muy amplia. El otro mensaje de Jesucristo, además de la salvación, fue el escatón. En la teología sistemática clásica, la discusión sobre escatología se ha hecho sobre dos temas. Por un lado, la escatología individual trata de las enseñanzas relativas al carácter de la vida después de la muerte, considerando la naturaleza y el lugar de la existencia del alma entre la muerte y la resurrección final. Y en segundo lugar, la escatología general. Trata pues de los eventos postreros que ocurrirán al final de la historia de la humanidad. Los temas tratados son, por ejemplo, la gran apostasía, el anticristo, la segunda venida de Cristo o parucía, la resurrección, el reino milenial, el juicio final y la nueva era que vendrá. La escatología bíblica no se limita a los eventos que sucederán al final de la historia del mundo. Los escritores del Nuevo Testamento hablan del escatón, estos últimos tiempos, es decir, y los eventos escatológicos ya inaugurados en el primer siglo, en relación a la venida del Mesías. Ejemplo, la Epifanía o primera venida de Cristo, profetizados en el Antiguo Testamento. Isaías 7:14, que habla que Jesucristo nacería de una virgen, y Mateo 1:27 habla que fue de la Virgen María. El derramamiento, por ejemplo, del Espíritu Santo en Joel 2:28, y en Hechos 2:4 se habla de su cumplimiento. Estos son los eventos escatológicos ya inaugurados en el primer siglo.
incluso la destrucción del templo profetizado por Cristo en Mateo 24:2. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo por Tito. Y también el regalo de la salvación. Pero el Nuevo Testamento habla de eventos escatológicos que aún no se han llevado a cabo y que espera su cumplimiento futuro. Mencionaré algunos de estos. La vieja era del pecado no ha terminado. No ha terminado, pero la Biblia dice que llegará su momento que sí terminará, porque esa nueva Jerusalén que desciende del cielo, allí no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación o pecado, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 21:27. Y capítulo 22:14 dice que bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho para entrar por las puertas de la ciudad. El otro asunto es la muerte no ha sido destruida. Pablo, en su gran capítulo de 1 Corintios 15, que habla de la resurrección, ahí habla que primero resucitó Cristo, después los que son de Cristo. Isaías 21:8 dice que la muerte será destruida para siempre. Y Oseas 13:14 habla, Dios dice, yo seré tu muerte, oh muerte, y tu destrucción. Apocalipsis 1:18 dice que Jesús tiene las llaves de la muerte. Capítulo 9, versículo 6, llegará un momento que la gente buscará la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Y Apocalipsis 20:14 dice que la muerte y el Hades serán echados al lago de fuego. Estos eventos entonces van a suceder. También el Mesías volverá nuevamente. O hablamos de la parucía, que Jesús vendrá, el advenimiento de Cristo. Eso Mateo 25, en la parábola de 10 vírgenes, de los talentos y de cuando el pastor separa a las ovejas y a los cabritos, está ampliamente profetizado de la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 1:7 dice que cuando Cristo venga por segunda vez, todo ojo le verá. Y Apocalipsis 22:12 y 20 dice que Jesucristo, y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. También la resurrección de los cuerpos, de los que han muerto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 y versículo 12 habla de que todos estuvieron de pie ante el gran trono blanco y los libros fueron abiertos para ser juzgados de acuerdo a las cosas que estaban escritas en los libros. Habla el Señor en su palabra de que Daniel capítulo 12, versículo 2 dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán resucitados, serán levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Además, Juan 5:29 dice que unos serán levantados para vida y otros para muerte. También la destrucción final del diablo se habla si se espera. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, donde será por un tiempo suelto de su prisión y luego en el versículo 10 será echado al lago de fuego para ser atormentado por los siglos de los siglos. También el juicio final que espera. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, donde todos estarán de pie delante del trono blanco. Antes ya en el trono, en el tribunal de Cristo. El nuevo cielo y la tierra nueva aún son asuntos de esperanza. Todos los eventos que estoy mencionando, estudia pues la escatología. Son asuntos que esperamos que se ha de realizar. Como verán, hay mucho pan que rebanar. Aquí solo lo estoy mencionando, aunque en la Biblia hay bastante material para estudiarlo ampliamente. Y estos días es propicio recordar la obra que hizo Cristo, la salvación que vino a darnos, pero también la salvación futura que esperamos los hijos del Señor. Y por eso nos alegramos, alabamos a Dios, hemos de permanecer con la ayuda de Él hasta el final y necesitamos su gracia, su palabra, su espíritu que siga ministrando en nuestros corazones
para seguir confiando en Él y esperar en la salvación del Señor hasta el final. Es importante mantenernos en guardia. Creemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él lleva a cabo sus planes a la perfección. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios quiere y lo que sí sabemos con seguridad es que vivamos completamente preparados para lo que viene. Seguid la paz con todos y la santidad, dijo el escritor a los hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. Mantengámonos en oración y velando en todo tiempo. Mantengámonos en oración y velando en todo tiempo. El apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 11, dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y los versículos 14 y 15 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Así que mantengámonos en oración y velando en todo tiempo. Por eso es necesario seguir amando al Señor Jesucristo. Y al realizar y celebrar la Santa Cena, nosotros estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Dios nos ayude a poder celebrar, a seguir celebrándolo en los días que Él nos ha de dar. Así que este es un día de victoria. Pues nosotros, aunque en cuarentena, pero en nuestros corazones adoramos a nuestro Señor con nuestras familias y bendecimos desde aquí el nombre del Señor a todo el pueblo nazareno y a quienes nos escuchan. Es un honor, es un privilegio que Dios nos da para seguir compartiendo su palabra por estos medios en estos tiempos. Es una bendición grande, es una bendición tremenda. Dios nos ayude. Hermanos, con todo mi corazón, que Dios les bendiga. Y gracias pues a mi hermano superintendente por la oportunidad y a nuestra emisora que tenemos. Dios les bendiga. Permítame orar con ustedes un momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestros corazones se llenen de tu amor, de tu paz, de fe, que podamos adorarte con todo nuestro corazón, que podamos servirte con todo nuestro ser, porque tú eres nuestro único Dios y Salvador. En ti esperamos, Señor. Consuela los corazones de quienes hoy necesitan el bálsamo de tu amor, de tu presencia, de tu paz. Ayuda a tu pueblo para que no desmaye. Ayúdalo para que ellos no olviden sus compromisos con Dios. Y que tu palabra, Señor, sea lo que refresca, lo que alimenta, lo que nutre, lo que anima, lo que levanta la fe de tu pueblo en estos momentos, en estas circunstancias. Consuela a las miles de familias que han perdido sus seres queridos en estos días por este coronavirus. Dios, levanta un pueblo mejor, más puro, más listo, más preparado para servirte, para adorarte. Que muchos corazones se entreguen a ti y que estén dispuestos a volver al Señor para que tú, Dios, los perdones, les des nueva vida, los recibas como tus hijos y los puedas marcar con tu espíritu para hacerlos santos, los lleves cada día en victoria, los lleves a un crecimiento mayor y mejor en calidad para ser mejores hijos tuyos, para predicar tu palabra cada día, Señor, en este mundo. Gracias, Dios, por la iglesia del Nazareno, por la iglesia cristiana que tienes todavía aquí. Dios, prepáranos para las cosas que han de venir. No sabemos, solo tú conoces exactamente los tiempos y los días.
Amado Jesús, con todo nuestro corazón expresamos nuestro amor, nuestro cariño, nuestra lealtad a ti. Bendice nuestras familias, que no falte el pan material, Señor, en nuestras mesas, pero que no falte el pan espiritual que eres tú, el pan bendito que bajó del cielo. Gracias, Señor. Con todo nuestro corazón te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor.